Y ahí ven en pantalla a la senadora colombiana Paola Holguín, además defensora de la causa democrática venezolana. Estuvo presente en esa sesión del día de ayer del Senado, escuchó las palabras de María Corina Machado, senadora, y quiero iniciar preguntándole precisamente esa intervención, lo dijo María Corina en su intervención, ¿qué más le hace falta al presidente Gustavo Petro para terminar de reconocer a Edmundo González Urrutia? Yo creo que aquí hay un tema muy importante y es la presión que se viene generando desde el Congreso de Colombia. En la Cámara de Representantes y en el Senado fueron aprobados unos documentos donde mayoritariamente le pedimos al gobierno que reconozca a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y además que se manifieste contra las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional por parte del régimen, que fueron antes, durante y después de las elecciones en Venezuela. En ese tema, el Congreso de Colombia tiene unanimidad y lo que pasó ayer fue muy importante porque la intervención de María Corina en la plenaria del Senado fue un llamado directo al presidente Petro y a su gobierno, pero además quienes siguen de manera solapada usando la excusa de las actas, pues ya no tienen excusa. Las actas son públicas, son originales, están a disposición del mundo desde casi 24 horas después de las elecciones, pero además ya han sido corroboradas por organismos internacionales como el Centro Carter, que además fue un observador admitido por el régimen durante el proceso electoral. Senadora, de manera extraoficial se dice que Nicolás Maduro no le levanta el teléfono ni a Lula ni a Petro. Lula, sin embargo, a pesar de ser de izquierda y también tener de cierta forma una posición tibia, en mi opinión, creo que incluso ha sido un poco más frontal que el propio Gustavo Petro. ¿Cree usted que en efecto en Miraflores no le levantan el teléfono a la Casa de Nariño? ¿O por el contrario, esas conversaciones siguen y Petro le sigue aplaudiendo la gracia a Maduro? Nosotros no sabemos. En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, yo como integrante y representante de la oposición hice estas mismas solicitudes. El gobierno de Gustavo Petro ha insistido en una posición meliflua, muy babosa, diciendo que ellos no han reconocido a Edmundo, pero tampoco han reconocido a Maduro porque no hay actas. Sin embargo, ese es un argumento que ya se cae por su peso. Aquí hay una victoria evidente que ya la cantaban las calles, las encuestas y que se ratificó el día de las elecciones. Es probable que no estén hablando y yo creo que de hecho en ese sentido sí ha sido mucho más seria y clara la postura de Brasil, porque incluso parece que la inadmisión de Venezuela en los BRICS tiene que ver con un veto informal que puso el presidente Lula. Yo creo que independientemente de la ideología, la postura más clara y democrática ha sido la de Chile, la de Boric. La postura de México, Brasil y Colombia han sido vergonzosas, por decirlo menos, porque la afinidad ideológica no debería rayar en complicidad criminal. Pero precisamente esa afinidad que tiene con Maduro, le pregunto, ¿sería beneficioso precisamente para lograr esa transición, para esas negociaciones, o es todo lo contrario, senadora? Beneficiaría siempre y cuando el compromiso de Petro sea mediar en una negociación que reconozca lo que las urnas dijeron, la voluntad popular. Y es que aquí no se puede quedar el régimen en el poder, porque los venezolanos ya votaron, los venezolanos ya eligieron, y las propuestas que han lanzado en algún momento, como repetir elecciones o una especie de cogobierno entre el régimen y Edmundo González, no son factibles. Y no son factibles porque aquí hay un resultado, porque los venezolanos decidieron cambiar el modelo que gobierna a Venezuela, y hoy lo único posible es, si se quiere, una transición pacífica, pero repetir elecciones no es opción, cogobierno no es opción, porque aquí por encima de cualquier querer
que tengan los presidentes afines a Maduro hay una realidad y es una votación donde el pueblo toma una decisión. Y para nosotros es muy importante que esto se tenga en cuenta y se respete, porque si no es así, la pregunta que nos hacemos los demócratas en América Latina es si van a existir garantías en los próximos procesos electorales de elecciones libres y transparentes si damos el mal ejemplo de permitir que se consolide la dictadura y el golpe de Estado que pretenden dar en Miraflores, permaneciendo en el poder a pesar de que ya los ciudadanos votaron por el cambio de gobierno. ¿Cuál pudiera ser el costo político en el caso de Colombia de que ellos sigan adelante no reconociendo a Edmundo González Urrutia y que el 10 de enero Nicolás Maduro se juramente como presidente de Venezuela y que Gustavo Petro siga en esa posición tibia? ¿Cuál pudiera ser el costo político para ustedes en Colombia? Yo creo que sería muy grave, primero porque quedaría en evidencia lo que ellos han tratado de negar y es la complicidad entre el narcorrégimen de Venezuela y el gobierno de Nicolás Petro. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, si no cambia el gobierno en Venezuela difícilmente podremos tener paz en Colombia, porque es evidente la relación del régimen de Maduro con estructuras criminales como la FARC y el ELN. También hemos dicho que para nosotros es un problema muy grave que permanezca ilegítimamente en el poder Maduro por las implicaciones políticas que tiene para la región, porque vuelvo y digo, ¿cómo se garantizaría entonces el respeto a posteriores resultados electorales en otros países? ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad en el hemisferio si permanece en el poder un régimen aliado a estructuras criminales y terroristas, no solo de Colombia, sino internacionales como Hezbollah? Entonces, aquí hay mucho en juego y por eso nosotros hemos dicho que es necesario, uno, reconocer la voluntad del pueblo en las urnas y dos, que se mantenga y avancen los procesos judiciales que hay contra Maduro y sus funcionarios por vínculos con narcotráfico, terrorismo y también, obviamente, por las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional en Venezuela. ¿Cree realmente que pueda, usted que está allá y lo conoce de cerca, cree que pueda haber realmente un cambio de actitud de Gustavo Petro en favor de la democracia cerca del 10 de enero, el 10 de enero o antes del 10 de enero? Yo creo que a pesar de él querer mantener esa postura floja, pues cada vez le va a costar más. Aquí hay unanimidad en el pueblo colombiano, en el Congreso, y cada vez el cerco y la presión va a ser mayor para que Colombia haga lo correcto, que es reconocer la victoria de Edmundo González en el proceso electoral en Venezuela. Yo creo que aquí también es muy importante que los demócratas en el mundo entendamos que tenemos que mantener la presión todo este tiempo para lograr que se dé la transición y que el 10 de enero suceda lo que tiene que suceder, y es que asuma la presidencia Edmundo González. Lo que venga de aquí en adelante va a depender mucho también de la capacidad que tengamos diplomática, de presión política, de presión desde los medios de comunicación y desde las distintas organizaciones sobre los gobiernos que han preferido mantener una postura cómplice en vez de acatar la decisión del pueblo en las urnas. El presidente Joe Biden, su administración, el Departamento de Estado, ha dicho que incluso mantienen interlocución abierta con Gustavo Petro y con el presidente de Brasil, precisamente por la crisis venezolana. Y de alguna manera han dicho, bueno, no solamente queda en manos de Estados Unidos y nosotros vamos a ir respetando lo que vayan diciendo, sobre todo estos socios de Nicolás Maduro, como lo son Brasil y Colombia. ¿Cómo lee usted la posición de Estados Unidos con respecto a la crisis venezolana? Pues igual Estados Unidos está a días, a horas de tener un cambio de gobierno. Yo creo que esa es otra de las fechas. En este proceso teníamos unas fechas claves. Primera fecha clave, el 28 de agosto.
Esa era una fecha clave porque se cumplía el mes que la Constitución daba para las actas, que obviamente nunca pudo presentar el régimen porque las actas evidencian que Maduro perdió. La otra fecha clave es el 5 de noviembre, porque las elecciones en Estados Unidos tienen una incidencia directa, no solo sobre el tema de Venezuela, sino sobre otros temas en la región. Y por último está el 10 de enero, que es la fecha límite para hacer respetar la voluntad popular. Yo lo que esperaría es que la postura de Estados Unidos sea diferente, que Estados Unidos entienda que este no es un tema ideológico, que es un tema judicial, que es un tema que tiene que ver con la democracia, con la libertad, con el respeto a la voluntad popular, que es un tema clave para garantizar la estabilidad política y la seguridad del hemisferio, y que no continúen cometiendo los errores que han cometido hasta ahora, que es permitir negociaciones que han dilatado y oxigenado a la dictadura, o errores tan graves y tan costosos como entregar a Alex Saab y cumplir muchos de los temas del llamado Acuerdo de Barbados, donde se dieron tanto los demás países y el régimen no cumplió su parte. Senadora, ayer precisamente la vicepresidenta y candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, descartaba la utilización de la fuerza militar en el caso de Venezuela. Y eso lo pudiéramos entender. Aquí no vamos a estar llamando a una invasión, ni muchísimo menos. Ella se refería al tema de las sanciones. ¿Cree usted que es solamente con las sanciones para seguir presionando a Nicolás Maduro y a su régimen, o hace falta un poco más de acción? Yo creo que hace falta más acción y entender que este es un tema judicial, este no es un tema político, ni nosotros queremos simplemente que el régimen se vaya porque no somos afines ideológicamente. Es que aquí tenemos un régimen que pone en jaque la seguridad del hemisferio. Además tiene en la cabeza de Maduro y de varios de sus funcionarios pues unas órdenes de captura y unos procesos en tribunales, incluso de Estados Unidos, por delitos tan graves como el tema de tráfico de armas, tráfico de drogas. Es que aquí lo que estamos pidiendo es seriedad frente a un régimen sobre el cual pesan una serie de procesos, de condenas, de investigaciones por temas muy graves. Y yo creo que ahí la comunidad internacional tiene que dejar de ser ese rey de burlas. Es que una cosa es el tema diplomático, una cosa es el respeto a la soberanía de los pueblos, y otra cosa es volvernos cómplices de un régimen criminal. Usted incluso lo decía en la primera parte de la entrevista, senadora, se refería al tema de Hezbollah. Ha salido una publicación recientemente donde se confirmaría precisamente que Hezbollah tendría bases, esto es muy delicado, en Venezuela, país vecino lo más cercano a ustedes, en Nicaragua. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo hacerle frente a esto? Yo creo que aquí hay una cosa muy grave, y es Estados Unidos y los demás países de la región van a tener que decidir si ven lo evidente o van a seguir haciéndose los de la vista gorda. La presencia de estructuras terroristas y narcotraficantes en Venezuela es evidente. La presencia de Hezbollah en la región es evidente. Y no solo en Venezuela, en Colombia, en Cúcuta, capturaron una persona vinculada en Hezbollah. Entonces aquí hay pruebas fácticas del riesgo y de la tensión que se puede estar generando para el tema de la seguridad en el hemisferio. La pregunta es si van a seguir los países haciendo como que no pasa nada, especialmente Estados Unidos, o van a entender de una vez por todas el riesgo en el que está la seguridad hemisférica. Quería aprovechar la oportunidad que tengo con usted para leer en pantalla esta información sobre alias Iván Márquez. Dice: gobierno de Petro verifica información sobre la presunta muerte de Iván Márquez en Venezuela. Otra muestra de la presencia, obviamente, guerrillera
y el aval que tienen gracias al régimen de Nicolás Maduro. Dice, el gobierno de Gustavo Petro verifica la información sobre la presunta muerte en Venezuela del guerrillero Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, máximo jefe de la disidencia segunda de la Marquetalia. ¿Qué información manejan ustedes, senadora? Porque esto también es sumamente grave y como ya usted misma también lo ha denunciado, la presencia de estos grupos en esta frontera donde están libres entre Venezuela y Colombia. Aquí hay varios temas importantes. El primero es, desde hace ya varios años, desde la época de Chávez, hay suficiente acervo probatorio sobre la manera en que los regímenes de Chávez y hoy de Maduro en Venezuela han albergado, protegido y apoyado estructuras terroristas colombianas como la FARC y el ELN. De hecho, pasaron de ser un santuario estratégico de estas estructuras a una retaguardia. Llegó un momento en el que se calculó que el 80% del ELN ya no estaba en territorio colombiano, sino en territorio venezolano. Allí están hombres, armas y cabecillas de estas estructuras criminales. Eso se ha denunciado todo el tiempo, la manera en que tienen una alianza criminal el régimen y estas estructuras. Lo que se ha dicho en Colombia es que al parecer en una intervención, en una cirugía, se pudo haber presentado la muerte de alias Iván Márquez, que todo el mundo sabe que ha estado en territorio venezolano protegido después de que engañó al país con el tal acuerdo de La Habana, donde él participó y fue firmante con el gobierno de Juan Manuel Santos, y después de haber firmado y haber logrado una serie de beneficios para esta estructura criminal, decidió continuar delinquiendo, como lo hizo en los años 90 en otro proceso de paz que le permitió a él en ese momento ser representante a la Cámara. Entonces, aquí todo el tiempo se ha denunciado, hay suficientes pruebas sobre la presencia, la complicidad del régimen en Venezuela y estas estructuras criminales. Así como Maduro protege a la guerrilla lo protege a él. Así es, aquí hay una connivencia, hay una complicidad, una compinchería, hay una sociocriminal entre el régimen y estas estructuras criminales que además se paga con la sangre de los ciudadanos de lado y lado de la frontera, porque ellos secuestran, trafican droga, trafican armas, ellos son los que manejan los negocios de la trata de personas, ellos también son los que manejan la minería ilegal. Aquí lo que hay son unas estructuras criminales que todas con el régimen están en una connivencia donde se protegen mutuamente, y así lo hemos denunciado desde hace ya más de una década. Yo lo he hecho personalmente en el Congreso de la República durante hace casi 10 años. Nosotros lo vimos durante el gobierno del expresidente Uribe. Habían muchas pruebas en los computadores que hemos podido tener luego de operaciones legítimas contra cabecillas de estas estructuras criminales. Entonces, la pregunta que uno se hace hoy y que nos deberíamos hacer de manera seria es: ¿para qué la comunidad internacional? ¿Para qué los organismos internacionales? Si a los ojos de todo el mundo se permiten regímenes criminales como el de Venezuela y no pasa nada. Muchísimas gracias, senadora, y muchísimas gracias por su lucha y por levantar la voz precisamente en aras de la democracia venezolana y su recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y yo solo quiero terminar diciendo esto: se acerca el fin, y cuando dijimos hasta el final, es hasta el final. Así será. Gracias, senadora.